Hello and a wonderful and amazing happy good morning. Hola, maravillosos y felices, buenos días. Reinhard and Daniel are in the office teaching people all over the world. Reinhard y Daniel están en la oficina enseñando a gente de todo el mundo. So once we understand who the church really is, Así que una vez que comprendemos quién es realmente la iglesia, we are excited to be part of it. nos entusiasma formar parte de ella, We will never work against her. nunca trabajaremos en contra de ella And we desire to be a people built together where the Spirit of God expresses himself. y decidimos ser un pueblo edificado en conjunto donde el Espíritu de Dios se expresa. Look what he says in verse 18. I really like how the Passion translates this. Mira lo que dice en el versículo 18, me gusta mucho cómo lo traduce la versión de la Pasión. So why fool yourselves and live under an illusion? Entonces, ¿por qué engañarse a sí mismo y vivir bajo una ilusión? Do you know the Bible talks in different verses that people are actually fooling themselves? ¿Sabes que la Biblia habla en diferentes versículos de que la gente en realidad se engaña a sí misma? Maybe I should do a teaching sometime about, self-deception. ¿Sabes? Tal vez debería hacer una enseñanza alguna vez sobre autoengaño. Paul says to the Galatians that if we think we're not going to reap what we sow, then we also have deceived ourselves. ¿Sabes? Pablo dice a los Gálatas que si pensamos que no vamos a cosechar lo que sembramos, entonces también nos hemos engañado a nosotros mismos. Then James also says that if you don't understand that only good and perfect things come from God, then we are also deceived. Entonces Santiago también dice que si no entendemos que solo las cosas buenas y perfectas vienen de Dios, entonces también estamos engañados. James also tells us Santiago también nos dice that when we read the Bible and we realize we have to change, but we don't change, we always also have deceived ourselves. que cuando leemos la Biblia y nos damos cuenta que tenemos que cambiar, pero no cambiamos, también nos hemos engañado a nosotros mismos. He said it's like people looking in the mirror and going away and forgetting what they looked like. ¿Sabes? Él dijo, es como las personas que se miran en el espejo y se van y olvidan cómo se veían. Think how many people have lived in this self-deception. Piensa cuántas personas han vivido en este autoengaño. They read in the Bible, it speaks to them, but they don't like it, so they ignore it. Están leyendo la Biblia, les habla, pero no les gusta, así que la ignoran. And here Paul is also talking about living under an illusion. Y aquí Pablo también está hablando de vivir bajo una ilusión. So look how he's connecting what it means to live under an illusion or to be fooled. Así que mira cómo él está conectando lo que significa vivir bajo una ilusión o ser engañado. Make no mistake about it, he says, if anyone thinks he is wise by this world's standard, he will be made wiser by being a fool for God. No te equivoques, dice, si alguien se cree sabio según los criterios del mundo, será más sabio siendo un necio para Dios. Think what a large part of the church lives by the wisdom of this world. Piensa que gran parte de la iglesia vive de la sabiduría de este mundo. I wish I could take you to a lot of leadership meetings. Quiero decir, me gustaría poder llevarte a muchas reuniones de liderazgo. Do you know what? I've sat in business meetings and I've sat in Christian church leadership meetings and they pretty much are the same. ¿Sabes qué? Me he sentado en reuniones de negocios y me he sentado en reuniones de liderazgo de iglesias cristianas y son casi lo mismo. So many church leaders try to solve the church problems just the way the world solves their problems. Quiero decir, muchos líderes de iglesias tratan de resolver los problemas de la iglesia de la misma manera que el mundo resuelve sus problemas. Do you know what it means? ¿Sabes lo que eso significa? It means we live by the wisdom of this world standard. Significa que vivimos con la sabiduría de los estándares de este mundo. And then we are so proud of ourselves how we've brought a wonderful solution to a problem. Y luego estamos tan orgullosos de nosotros mismos de cómo trajimos una solución maravillosa a un problema. Paul said, if we live like this, we have actually lived under an illusion and fooled ourselves. Pablo dijo, si vivimos así, en realidad hemos vivido bajo una ilusión y nos hemos engañado a nosotros mismos. Because the church is not a business. Porque la iglesia no es un negocio. It's a living organism. Es un organismo vivo. Joined together by God himself. Unido por Dios mismo. Held together by Jesus Christ, the head. Sostenido por Jesucristo, la cabeza. We must never forget when it comes to the church, we must not live by worldly wisdom. Nunca debemos olvidar que cuando se trata de la iglesia no debemos vivir por la sabiduría mundana. Otherwise we will be made fools. De lo contrario, seremos hechos tontos. Look, verse 19 is a very strong statement. Mira, el versículo 19 es una declaración muy fuerte. For what the world says is wisdom is actually foolishness in God's eyes. Porque lo que el mundo dice que es sabiduría en realidad es necedad a los ojos de Dios.
Look, I give you a very simple example. Mira, te doy un ejemplo muy simple. In the world's wisdom, if you have a bill for 300, whatever, euros, dollars, wherever you live, En la sabiduría del mundo, si tienes una cuenta de 300, lo que sea, euros, dólares, donde sea que vivas, and you only have 100, y solo tienes 100, you need to find a way to get another 200. necesitas encontrar la manera de conseguir otros 200. Sure, that's what the world calls wisdom. Claro, eso es lo que el mundo llama sabiduría. But what does God say? Pero, ¿qué ha dicho Dios? God says, give and it will give it back to you. Dios dice, da y se te dará. God says that if you sow, you will reap. Dios dice, si siembras, cosecharás. When I was very young, I had a man come to me and said, Reinhard, I hear what you teach about sowing and reaping, Cuando era muy joven vino un hombre y me dijo, Reinhard, escucho lo que enseñas sobre sembrar y cosechar, and I agree with you. y estoy de acuerdo contigo. And then this guy says, but at this moment in my life, I can't afford to sow. Y entonces este hombre dice, pero en este momento de mi vida no puedo permitirme sembrar. You know, and Debbie and me lived on a very, very tight budget at that time. Sabes, Debbie y yo vivíamos con un presupuesto muy ajustado en ese momento. I looked the man in the eyes and said, Miré al hombre a los ojos y le dije, do you know what? ¿sabe qué? I said, I could not afford not to sow. Le dije, no puedo darme el lujo de no sembrar. I mean, how? Es decir, ¿cómo? But the world's wisdom says you can't sow in certain difficult moments, but that's worldly wisdom. Pero la sabiduría del mundo dice que no puedes sembrar en ciertos momentos difíciles, pero eso es sabiduría mundana. Divine wisdom is if you have 300 to pay, you only have 100, give the 100 away, and then you will have plenty to pay a bill and have for yourself. La sabiduría divina dice, si tienes que pagar 300 y solo tienes 100, regala los 100 y entonces tendrás de sobra para pagar la cuenta y tener para ti. Debbie and me, the perfect test, the example that it actually works. Debbie y yo somos el ejemplo perfecto de que esto funciona. What's another sign of worldly wisdom versus God's wisdom? ¿Cuál es otra señal de la sabiduría mundana frente a la sabiduría de Dios? The worldly wisdom uses the most talented and gifted people for their important position. La sabiduría mundana utiliza a las personas más talentosas y dotadas para los puestos importantes. That's not what the kingdom of God is all about. El reino de Dios no es así. Jesus uses the ones who've been rejected. Jesús usa a los que han sido rechazados. He uses the weak ones and expresses his strength. Utiliza a los débiles y expresa su fuerza. Look at the 12 apostles. Mira a los 12 apóstoles. See, that's the wisdom of God. Vean, esa es la sabiduría de Dios. So we always have to be careful never to live by this worldly wisdom when it comes to the church of God. Así que siempre tenemos que tener cuidado de nunca vivir por esta sabiduría mundana cuando se trata de la iglesia de Dios. Because in God's eyes, it's all foolishness. Porque en los ojos de Dios todo es necedad. I tell you, Te digo, one of the greatest foolishness that ever happened in this world una de las mayores necedades que han sucedido en este mundo is for God to choose me, a guy called Reinhard. es que Dios me escogiera a mí, un tipo llamado Reinhard. I mean, why would you pick such a messed up guy? Quiero decir, ¿por qué elegir a un tipo tan desordenado? See, that's God's wisdom. ¿Ves? Esa es la sabiduría de Dios. And when he chose you, he also showed his wisdom. Y cuando te eligió a ti, también mostró su sabiduría. See you tomorrow. Nos vemos hasta mañana.